Hola, vamos a esperar que se vayan conectando a este espacio. Bienvenidos quienes se van uniendo. Mientras tanto les voy contando. Vamos a continuar con nuestra lectura reflexiva sobre este libro que se llama Las Tres Preguntas. Es un libro escrito por Jorge Bucay, es un psicólogo principalmente del área Gestalt. Hemos venido hablando sobre las condiciones de la autodependencia. Las tres preguntas a las que hace referencia en este libro dice: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Son las tres preguntas fundamentales que señala Jorge Bucay que ojalá todos nos hagamos en algún momento de nuestra vida. Y hemos venido hablando primero de lo que es la dependencia, el apego, la dependencia tóxica, ¿no?, que llamamos normalmente, y luego cuáles serían esas condiciones para entrar en algo que él llama la autodependencia, que es un estado en el cual nos hacemos responsables. Algunos, llamamos el darse cuenta, el hacernos responsables, el entrar en un proceso personal de desarrollo realmente de la evolución de la conciencia, de entrar en ese estado de trabajo personal. Entonces, él nos habla de este concepto, la autodependencia, como una mirada enfocada a ese trabajo personal de conocernos realmente quién somos y de hacernos responsables de quién somos para trabajar, obviamente, en ese ser humano que somos. Bueno, vamos aquí mientras les vamos dando la bienvenida. Vamos a continuar con los elementos que habíamos visto. Llevamos 2 episodios atrás. Quienes hasta ahora se estén uniendo pueden ver los 2 episodios que hemos tenido las semanas anteriores. También están en mi canal de YouTube, donde van a poder ver las 2 primeras partes, o sea, el episodio 5-6, este es el 7, donde hemos trabajado los 3 temas relacionados en esos 3 episodios relacionados con las condiciones para la autodependencia. Es decir, cuáles serían esos mínimos que nosotros debemos trabajar, casi que son unas claves de qué tenemos que trabajar cada uno de nosotros para llegar a ese estado de autodependencia. Entonces nos dice, voy a hacer un breve repaso de cuáles fueron las de la semana, al final voy a hacer el cierre retomando todos los elementos. Asertividad, nos dice Jorge Bucay. Después de darse cuenta de uno mismo, uno empieza a tener más registro de dónde está parado. El desafío que sigue, entonces, es la capacidad de defender ese lugar que ocupo, que incluye la defensa de mi derecho de ser la persona que soy, la energía que pongo en no renunciar a mi manera de hacer las cosas por complacer a otros. No me refiero a ser terco, sino a mostrar y defender mis ideas, a aprender a poner límites, a valorar mi intuición y a no despreciar la propia percepción de las cosas. El poeta uruguayo Romildo Rizo escribió alguna vez un poema que tituló Los ejes de mi carreta, que luego el más grande de los cantantes folclóricos argentinos, Atahualpa Yupanqui, transformó en una canción del mismo nombre. En una parte decía más o menos así: porque no engraso los ejes me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasados? No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Asertividad es la palabra que usamos los especialistas de la conducta para hablar de esta capacidad que tiene el individuo sano y adulto de afirmarse en sus decisiones, tener criterio propio, cuidar sus espacios de opinólogos, entrometidos e invasores. Y esto quiere decir no solo, pero también que en una reunión, cuando todos están de acuerdo en algo, cualquiera, también tú o yo, pueda decir, siendo sincero y sin enojo ni temor, yo no estoy de acuerdo. Estoy hablando de no vivir temblando ante la fantasía de ser rechazado por aquellos con los cuales no acuerdo. Estoy hablando finalmente, otra vez,
del coraje de ser quien uno es, aunque a algunos y aunque a muchos no les guste como soy. Bueno, aquí empieza Jorge Bucay a hacernos una referencia de algo que, bueno, yo lo llamo la autorreferencia, que es tener esa capacidad de tener mis propias convicciones, de mi referencia propia de las cosas, es decir, de mi propia mirada de lo que yo veo, y poder a partir de ahí tomar mis decisiones. No porque alguien diga que tiene que ser así, sino porque es algo sobre lo cual tengo una convicción. Pero también señala Jorge Bucay muy claramente, no se trata de ser tercos, porque entonces nos ponemos en unas actitudes un poco infantiles de decir, no, es que soy así y qué, y yo no estoy de acuerdo solo por no estar de acuerdo, o solamente por incomodar a otros, o solamente por hacerme el llamativo, todo lo que sea contrario a una convicción, a plantear estas ideas desde un estado incluso de agresión, pues no tiene ningún sentido. O sea, entrar en esa discusión solamente por llevar la contraria no tendría ningún sentido. Pero aquí nos está hablando es de la importancia de tener claro, cuando yo me conozco, cuando yo sé quién soy, tengo claro con qué estoy de acuerdo y con qué no. A veces hay personas que se mueven de un lado para otro, bueno, y ahorita que está tan en tendencia en Colombia el tema de la política, vemos eso muy claramente, personas que se mueven de una ideología a otra y sencillamente no porque no podamos estar de acuerdo con algunas cosas, sino porque uno ve que no hay convicción, sino que solamente hay una acomodación del momento frente a las situaciones o las cosas. Por eso, el gran llamado aquí de que cuando nos conocemos es que tenemos claro qué es lo que tenemos, con lo que podemos o con lo que no podemos estar de acuerdo. Tenemos claro que llevamos a cabo cosas independientemente de lo que otros digan. Y aquí quiero traer a colación algo que decía en el libro del Principito. En el inicio, en el Principito, dice que él escribe y que él dibuja una boa cerrada. Yo no sé si algunos hayan visto los dibujos y plantea, bueno, lo cierto es que él hace un dibujo y allí a partir de que las personas le dicen que no logran entender qué es, dice que él decide no continuar su carrera que le apasionaba, que era ser pintor. O ser dibujante. Entonces yo recuerdo muy claro ese episodio y para mí se me grabó totalmente en la mente que lo importante que es llevar a cabo los sueños independientemente que otros los consideren de menor importancia o que los traten de bajar de nivel. A veces es por envidia, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, si este va a lograr esto, entonces yo, ¿dónde voy a quedar si no logro mis propios sueños? Entonces miren que es tener claro eso, una convicción. Él lo llama asertividad, yo digo convicción, autorreferencia, que es saber que yo quiero algo en mi vida y que hago lo que quiero hacer porque es lo que tengo esa convicción de que es lo que quiero. No porque alguien me diga que se debe o no se debe hacer, no porque alguien me diga que voy o no voy a tal lugar, no porque alguien me diga que es que esto está de moda o está en tendencia, sino porque si esa tendencia, listo, está de acuerdo conmigo, pues listo, ok, la acepto. Pero si la tendencia, si el grupo está de acuerdo con algo, pero no es lo que yo, con lo cual yo estoy conectada a eso, pues sencillamente no tengo por qué seguir como borrego en el grupo, en la manada. Solo eso nos pasa normalmente por dos cosas. Obviamente porque como seres humanos y como mamíferos siempre buscamos la aceptación de una tribu, y dos, porque a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos porque no nos conocemos. Normalmente cuando tendemos a dejarnos llevar al vaivén de las decisiones de los demás, a pedirle opinión a todo el mundo, a que todas las personas opinen y nos ponemos casi que a hacer encuestas si les parece o no les parece a los demás algo para ver si yo lo hago o no, pues inmediatamente estoy en ese estado de falta de criterio, de falta de asertividad, de falta de convicción, de falta de conocerme, porque sencillamente tengo que preguntarle a los demás si les parece o no. Entonces,
Me parece muy interesante esto y algo que también dice tener criterio propio y cuidar los espacios de opinólogos. En alguna ocasión pasó una situación y me decía una persona, ay, pero tú no le pediste opinión a tal persona, una persona que, digamos, tenía cierto grado de autoridad dentro de un grupo. Y esta persona me dice, ¿y tú por qué no le pediste opinión a tal persona? Yo le dije, no, porque yo sencillamente ya había tomado una decisión y no tenía que consultarla con alguien que solamente porque sea alguien que sea una figura de autoridad en algo, pero no en mi vida. Mi vida son mis decisiones y yo tomo las decisiones de mi vida y asumo las responsabilidades por las decisiones que tomo. ¿Me puedo equivocar? Claro, podemos equivocarnos, pero no tenemos que dejar de tomar las decisiones por sí mismos. A veces hay muchas personas que tienden a estar continuamente opinando de las demás cosas, de las demás personas, incluso sin conocimiento de realmente en profundidad de algo. Y desafortunadamente cuando nosotros no tenemos asertividad, cuando no tenemos ese grado de convicción de quién somos y qué es lo que queremos, pues sencillamente cualquier cosa o cualquier persona nos puede hacer desistir de algo que quizás puede ser un gran resultado para nuestra vida. Así que me parece súper importante en esa autodependencia, dentro de esas condiciones, la asertividad, la convicción de que lo que hago, digo y tomo decisión de que va a ser para mí es lo que quiero y bueno, asumo responsabilidades. O sea, no siempre todo va a salir bien ni perfecto, pero de eso se trata. Hablemos ahora de la autonomía. Dice, es inevitable que la decisión de no depender nos lleve a la responsabilidad de elegir, no lo que soy, sino las pautas morales, éticas y conductuales que marcan mi estilo, mi forma y mis principios. Es claro que si no quiero depender de que haya siempre alguien que me diga qué está bien o mal, debo establecer mis propias normas y debo comprometerme a vivir de acuerdo con ellas. Debo, en fin, volverme autónomo. Autonomía es una palabra que suena técnica y distante, pero cuyo significado etimológico de auto, que significa por sí mismo, y nomos, que quiere decir ley o norma, la incluye irremediablemente en el desafío de ser libres. Autónoma es la persona que sabe siempre capaz de administrar, sistematizar y decidir sus propias normas, reglas y costumbres. Elegir las propias normas no significa por fuerza desconocer, descartar o despreciar las existentes en la sociedad. Puedo tener normas muy propias, muy adaptadas a lo que soy, en absoluta sintonía con lo que pienso y creo, y aún así bastante coincidentes con las de otros a mi alrededor. Me parece que una parte del trabajo de vivir adultamente en sociedad es encontrarme rodeado de aquellos que en libertad eligen las mismas normas que yo. Sostener normas coincidentes con las de la sociedad en la que vivo es de una manera de asegurar una vida más serena y más feliz, porque es muy difícil, ser feliz a contrapelo de todos los demás. Aunque en la situación ideal preferiría la compañía de los que, a pesar de nuestras coincidencias, valoran también la importancia de poder cuestionar, corregir y reemplazar lo acordado eternamente. Bueno, pensé que por acá estaban preguntando. En todo caso, y sobre todo para los más jóvenes, cabe aclarar que fijarse las propias normas no quiere decir ignorar desafiantemente las leyes. En el peor de los casos significará el permiso de cuestionarlas y revisarlas, aunque solo sea para evitar que una prohibición impuesta los empuje a violarla para demostrar su rebeldía o su supuesta valentía. La educación del mundo que viene deberá pasar por perseguir que todos tengan más posibilidades de elegir. Se trata de desarrollar la conciencia de cada uno para que sea capaz de decidir lo que quiere prohibirse o permitirse en lugar de dejar esa decisión en manos de otros. No olvidemos que en la mayoría de los casos en los que un grupo de jóvenes elige drogarse, este no es un permiso que se han dado ni una decisión tomada por ellos. Es la acción resultante de la conveniencia de otros que están eligiendo por ellos. Hay que tratar de que se desimbecilicen y de que se vuelvan adultos. Repito,
No se trata de prohibir la droga o las películas pornográficas. No se trata de prohibir la prostitución. Se trata de generar cultura, información, madurez, para que los jóvenes puedan decidir con mejores criterios qué les conviene y qué no. Se trata de ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a pensar por sí mismos. Hay algo que me encanta de este planteamiento que hace Jorge Bucay sobre la autonomía, y es el tema de la capacidad de pensar. Creo que ahí es donde radica realmente el tema de la autonomía. No se trata de hacer algo por obediencia ni por rebeldía, ni por desafío, ni por seguir una norma porque sí, sino de aprender a pensar, aprender a entender por qué conviene o no conviene para mí o para mi círculo determinadas cosas, como está poniendo él el ejemplo aquí con el tema de las drogas. Y a veces esas decisiones que creemos que tomamos nosotros mismos, realmente no las estamos tomando nosotros. A veces es producto del marketing, a veces es el producto de personas que nos utilizan porque estamos en nuestro estado de rebeldía, como el ejemplo que le está poniendo aquí de las drogas, y sencillamente hay alguien que te va a manipular a través de una adicción. Entonces, a veces nos creemos muy libres y resulta que terminamos dependientes de otras cosas que nos van a hacer mucho daño. Por eso hace este gran llamado Jorge Bucay aquí frente al tema de la autonomía, de la importancia de aprender a pensar, de lo importante, sobre todo, que es eso, aprender a pensar. Yo creo que eso es el punto clave que nos falta muchas veces en este momento en la sociedad. Nos falta aprender más a pensar, porque creo que si tenemos esa capacidad de pensar, podemos analizar si esto o lo otro me conviene, si esta regla o esta ley que se está imponiendo en la sociedad está generando un daño para mi bienestar, si realmente hay algo que alguien me quiere manipular o no, si termino por esa rebeldía de la norma de la sociedad, entonces termino cayendo en un tema de una adicción mucho peor. Por eso creo que la autonomía finalmente, y ahorita yo lo hablaba también, la autorreferencia, tienen últimas que ver con esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de analizar. Y ahí, desafortunadamente, nuestra sociedad y la generación de jóvenes que vienen han perdido mucho más esa capacidad de pensar. Y no es por etiquetar o colocar un nombre a estas nuevas generaciones, sino que, por ejemplo, en el tema de los trabajos, yo he visto mucho ahorita con las tareas que hacen los chicos y los jóvenes para la escuela, para la universidad, muchas cosas están en el internet. Entonces solamente es buscar una información y se traen toda la información, cortan y pegan y esa es la tarea que ya tienen. Y ni siquiera se toman la tarea de leer qué es lo que están colocando ahí, qué es lo que, al menos leer y reflexionar, sino lo importante es sacar la tarea y ya y cumplir. Otro elemento que también está pasando muchísimo en este momento en la sociedad, la inmediatez. La inmediatez con la que tenemos la información nos está llevando a no utilizar nuestro cerebro para pensar. Y ahí viene y juega un gran papel la inteligencia artificial. Ahorita dándole unos comandos muy bien dados a una aplicación, yo puedo decirle a la inteligencia artificial que me haga un ensayo, que me haga un resumen, que me escriba un artículo de tantas tales palabras y que lo escriba de tal y tal forma, y con eso ya se lo presenté, por ejemplo, a un profesor. Pero ¿qué está pasando con todo esto? Claro, son herramientas que nos ayudan mucho y nos facilitan cosas, y está bien, porque no podemos pelear contra la realidad del mundo, pero lo que estamos perdiendo ahí es la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, y de ahí, por ese mismo lado, se pierde autonomía. Y la otra palabra que estábamos trabajando hoy, que nos dice también Jorge Bucay, asertividad. O
sea, esa capacidad de pensar, de decir qué es lo que necesito para mí, qué es lo que me hace bien para mí, tomo las decisiones por mí mismo, tengo esa seguridad. Y obviamente cuando nosotros lo vemos desde el eneagrama, va a haber unas personas que les va a dificultar mucho más tomar decisiones porque van a tener mucha más inseguridad y miedos. O sea, todos tenemos miedos, pero sobre todo van a estar más a flor de piel ese tema de la inseguridad, ese miedo a fallar, ese miedo a errar. Y eso hace que no pensemos, que no tengamos una buena capacidad de pensamiento y de análisis que aporte realmente incluso para nosotros mismos. Ni siquiera se trata de tener capacidad de comprensión lógica, cognitiva, frente a temas de académicos, sino es que es tener la capacidad de nosotros analizar. Y ojo, porque esta tendencia del mundo actual nos está llevando muchísimo a ese camino. Por eso, aquí lo dice Jorge Bucay, y es una palabra que parece muy dura, pero dice hay que tratar de que se desimbecilicen, o sea, dejar de ser imbéciles y de que se vuelvan adultos. Recordemos que al inicio del libro nos decía que imbécil es aquel que no tiene capacidad de tomar sus decisiones, que hay unos imbéciles mentales, hay unos imbéciles emocionales y hay unos imbéciles que no pueden hacer nada por su propia cuenta. Eso es lo que estamos cayendo nosotros mucho en esta sociedad. ¿Qué pasa si se nos pierde a nosotros el celular? Inmediatamente no nos sabemos el número telefónico de nadie. Al menos tenemos que sabernos los más urgentes, los de las personas, y a veces el no digitarlos, eso hace que nuestra mente ni siquiera se acuerde de ellos. Yo procuro siempre digitar al menos 2 o 3 que son las personas más cercanas de mi núcleo familiar, siempre los digito, no los busco en el directorio, sino los digito para que no se me olviden, para tenerlos ahí y por lo menos que si mañana no tengo mi celular, yo tenga cómo poder llamar a una persona que tengo pues por lo menos en mi contacto cercano. Toda esta tendencia mundial tecnológica nos está llevando a esto, a nuestra falta de capacidad de pensamiento. Y hay que volver, hay que trabajar con los jóvenes y los niños, incluso con nosotros, como bien lo dice Bucay, seguir trabajando en aprender a pensar, en retomar la capacidad de pensar. ¿Para qué? Para no ser manipulados, para aprender a no depender, para aprender a tener autodependencia y, como bien dice él aquí, para aprender a ser libres. Cuando uno tiene la capacidad de pensar, nadie te tiene que decir que tienes que hacer X o Y cosa, sino que tú tienes la capacidad de poder realmente de tomar tus decisiones, asumir tus responsabilidades. Puede que te salgan bien o puede que no, pero asumir las responsabilidades. Y lo que yo les decía, incluso llevar a cabo tus proyectos y tus sueños. A veces dejamos muchos sueños en la maleta de nuestra vida, nunca los llevamos a cabo o cuando tomamos la decisión ya ha pasado el momento porque no tenemos autonomía, autorreferencia y convicción de lo que queremos y de lo que somos. Bueno, dice aquí Jorge Bucay, no quiero que olvidemos en nuestro razonamiento que existen por lo menos 2 posturas filosóficas claramente enfrentadas que nos podrían condicionar a llegar a conclusiones diferentes. La de quienes piensan que, si no hubiera sido por las leyes y las normas, el hombre habría terminado por destruir al hombre definitivamente. Y la de quienes sostienen que, si no hubiera sido por las leyes y las normas, el hombre habría sido mucho más feliz, generoso y amable. Es imposible saber si las leyes y la represión han contribuido al progreso de la humanidad, al frenar el impulso destructivo supuestamente innato, o si por el contrario es justamente el orden impuesto lo que llevó a la aniquilación de gran parte de la creatividad y la espontaneidad del ser humano, como creen los anarquistas. Y traigo el tema a colación porque es muy difícil decidir sobre educación sin tomar previamente una postura ideológica respecto a lo anterior. Porque aunque no nos demos cuenta, esta vida que estamos construyendo es aquella en la que vamos a vivir en el futuro y la que dejaremos como legado a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Es muy difícil pensar en personas autónomas si partimos del principio obesiano de que el hombre como lobo del hombre, porque con este
de Job, es del pensamiento de Job, jovesiano lo dice él, el hombre como lobo del hombre, porque con este planteamiento hasta parece arriesgado dejar al ser humano en libertad. Yo, por supuesto, puedo estar de acuerdo con poner mis reglas a mi vida, pero estoy totalmente en desacuerdo con imponerles mis normas a otros. Y esto es porque creo que la libertad, con mayúsculas, no es un mito teórico, ni está limitada a ciertas condiciones. Creo en una libertad real y posible. También, y no solo porque sin libertad no existiría la autonomía, y sin ella no podríamos dejar de depender de otros, aunque solo sea para que nos digan por dónde va esto de vivir. Y entonces habríamos llegado hasta aquí inútilmente. Me niego, dice Jorge Bucay. Pero dije libertad absoluta. ¿Por qué? Porque la libertad con limitaciones no puede ser considerada libertad, ni siquiera con la excusa de la importancia de las pautas sociales que responsabilizan a la ley, ni siquiera con la excusa de las reglas de moral universal, más relacionadas con pautas personales. No hay muchas cosas que uno recuerde de la escuela secundaria: el trío de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad; el trío de musgos, algas y líquenes, que Atila era el rey de los hunos, y la frase mágica que todo lo explica: la libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás. Me parece encantador y nostálgico, pero creo que la libertad no funciona de este modo. Mi libertad no termina donde empieza la libertad de nadie. Dicho sea de paso, este es un falso recuerdo, porque la frase se refiere al derecho, no a la libertad. Si y tu derecho no frena mi libertad, en todo caso legisla sobre las consecuencias de lo que yo decida hacer libremente. Quiero decir, la jurisprudencia y la ley informan de la pena por hacer lo que está prohibido, pero de ningún modo evitan que lo haga. Imaginemos juntos: un esclavo pertenece a un amo muy bondadoso, un amo que lo autoriza a hacer casi todo lo que quiere, un amo, en fin, que le da muchísimos permisos, la mayoría de ellos negados a otros esclavos de otros amos. Y aún más, un amo que le da a ese esclavo muchos permisos que el mismo amo niega a otros esclavos. Pregunto, ¿este trato tan preferencial evita que llamemos a esto esclavitud? Obviamente la respuesta es no. Si son otros los que deciden qué puedo hacer y qué no, por muy abierto y permisivo que sea mi dueño, no soy libre. Nos guste o no aceptarlo, somos libres de hacer cosas que vulneren las normas sociales. La sociedad solo puede castigar a posteriori o amenazar a priori sobre la consecuencia de elegir lo que las normas prohíben, pero no puede evitar que sea libre. En la película Juego de Seducción, un hombre de aspecto rural cuenta a la cámara la siguiente historia. Cuando yo tenía 8 años encontré el río perdido. Nadie sabía dónde estaba, nadie en mi condado podía decirte cómo llegar, pero todos hablaban de él. Cuando llegué por primera vez al río perdido me di cuenta rápidamente que estaba allí. Uno se da cuenta cuando llega. Era el lugar más hermoso que jamás vi. Había árboles que caían sobre el río y algunos peces enormes nadaban en las aguas transparentes. Así que me quité la ropa, me zambullí en el río, nadé entre los peces y sentí el brillo del sol en el agua. Sentí que estaba en el paraíso. Después de pasar toda la tarde allí, me fui marcando todo el camino hasta llegar a mi casa, y allí le dije a mi padre: «Papá, encontré el río perdido». Mi papá me miró y rápidamente se dio cuenta que no mentía. Entonces me acarició la cabeza y me dijo: «Yo tenía más o menos tu edad cuando lo vi por primera vez. Nunca pude volver». Y yo le conté: «No, pero yo marqué el camino, dejé huellas y corté ramas, así que podremos volver juntos». Al día siguiente, cuando quise regresar, no pude encontrar las marcas que había hecho, y el río se volvió perdido también para mí. Entonces me quedó el recuerdo y la sensación de que tenía que buscarlo una vez más. 2 años después, una tarde de otoño, fuimos a la dirección de guardabosques del condado porque mi papá necesitaba trabajo. Bajamos a un sótano y mientras papá esperaba en una fila para ser entrevistado, vi en una pared que había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado, cada montaña, cada río, cada accidente geográfico estaba allí. Así que me acerqué con mis hermanos, que eran menores, para tratar de encontrar el río perdido y mostrárselo a ellos. Buscamos y buscamos, pero sin éxito. Entonces se acercó un guardabosques grandote y con bigotes que me dijo: «¿Qué estás buscando, hijo?» «Buscamos el río perdido», dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió: «No existe ese lugar». «¿Cómo que no existe? Yo nadé allí».
Entonces él me dijo, nadaste en el río Rojo. Y yo le contesté, nadé en los dos y sé la diferencia. Pero él insistió, ese lugar no existe. En eso regresó mi papá, le tiré el pantalón y le dije, dile papá, dile que existe el río perdido. Y entonces el señor de uniforme dijo, mira niño, este país depende de que los mapas sean fieles a la realidad. Cualquier cosa que exista y no esté aquí en el mapa del Servicio Oficial de Guardabosques de Estados Unidos sería una amenaza contra la seguridad del país. Así que si este mapa dice que el río perdido no existe, el río perdido no existe. Yo seguí tirando la manga de mi papá y le dije, papá, dile. Mi papá necesitaba el trabajo, así que bajó la cabeza y dijo, no hijo, él es el experto. Si él dice que no existe. Y ese día aprendí algo. Cuidado con los expertos. Si nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste de sol en una orilla, no dejes que los expertos te convenzan de que no existe. Confía más en tus sensaciones que en los expertos, porque los expertos son gente que pocas veces se moja. No puedo dejar de recordar cuánta tristeza sentí la primera vez que escuché la historia, y no puedo evitar sorprenderme de que hoy todavía me emocione tanto pensar en aquel niño tirando de los pantalones de su padre que de todas maneras, pobre, decidió anteponer su necesidad de trabajo a defender su verdad. Todos los planteamientos tienen sus excepciones, aunque la norma sigue en vigencia. Cada quien decide cuándo y cómo adapta su conducta a la exigencia del entorno y qué hace teniendo en cuenta todo lo que es y el abanico de necesidades y urgencias que cada quien aporta en cada momento. Una manera de no hacerse cargo de la propia responsabilidad fue durante años el refugio preferido de los pacientes del viejo psicoanálisis de hace medio siglo, hacer responsable excluyente de mi historia personal a los mandatos, permisos y prohibiciones de mis padres y el condicionamiento social y cultural recibido en mi infancia. Seguramente la historia de aquellas personas es una dificultad, pero no es esclavitud. Puedo elegir, pagando los costos, aceptar, cuestionar o rechazar cada mandato. Claro que nada serviría actuar reactivamente, haciendo siempre lo contrario de lo aprendido, porque por supuesto sería otra forma de dependencia, una especie de obediencia en negativo. Pero puedo, si es necesario, buscar ayuda y trabajar para desacondicionarme definitivamente de ellos. Mi historia, la que hace que yo elija comer peras y no melocotones, porque en mi casa se comían peras y que condiciona mi elección, no impide que yo elija. Mi historia pasada ya no está fuera, hoy forma parte de mí y por lo tanto soy el que ahora elige las peras, aunque siga siendo libre de elegir cualquier otra fruta. Mi condicionamiento consiste en mi tendencia a elegir siempre lo mismo, no en poder elegir, que son cuestiones muy distintas. Una vuelta de tuerca más todavía. Si condicionado por su historia uno elige ser esclavo, entonces ¿es libre o es esclavo? Es la vieja paradoja de la libertad. ¿Se puede elegir no elegir? Bueno, aquí nos hace todos estos planteamientos Jorge Bucay. Antes de seguir, quiero retomar algo que no quiero que se me vaya de la idea. Y es lo que él venía señalando frente a la autonomía. Recuerden que estamos hablando de ese tema. Miren que está diciendo, hasta qué punto a veces nosotros, estando convencidos de cosas, por necesidades transformamos eso que pensamos, esa convicción que tenemos a costa de esto. Claro, está poniéndonos el ejemplo de esta persona que donde dijera que no era así, pues no lo contratan en este trabajo. Pero miren hasta qué punto nosotros llegamos a estas decisiones, y así como en este caso puede ser por la pérdida de un trabajo, puede ser por que una persona me deje de hablar, por perder algún tipo de relación o de amistad, por alguna cosa, a veces tomamos la decisión de no irnos con la verdad, con lo que realmente sentimos, sino con lo que los otros quieren escuchar de nosotros. Eso quería retomar de la historia que nos presenta Jorge Bucay. Y lo otro es la autonomía permite elegir. ¿Elegir qué? Lo que yo quiero, lo que yo decido para mi vida, lo que yo opto que debe ser. Por eso nos está poniendo incluso ejemplos. Hay uno muy claro que es todo este tema de que cuando trabajamos constelaciones familiares o árbol genealógico, quienes trabajan sobre todo en estas áreas,
¿qué es lo que principalmente uno encuentra? Que hay fidelidades familiares a situaciones, incluso a pérdidas, a separaciones, a divorcios, a repetir ciclos de vida que han ocurrido en nuestra familia y que inconscientemente, porque como no las tenemos conscientes, inconscientemente repetimos esos mismos comportamientos, incluso consecuencias de nuestra vida, porque al final tiene que ver con qué, con un proceso de elección, y a veces preferimos mantenernos atados a esas historias o a esa lealtad familiar que viene en lugar de tomar nuestras propias decisiones. De aquí, por ejemplo, él habla pues de las peras y de una fruta, algo quizás muy simple que uno dice, no, pues yo elijo una pera por encima de una manzana, así en mi casa siempre hayan comido manzanas. Sí, no se imaginan ustedes cuántas cosas hacemos por repetición. Él está hablando aquí algo que nos deja muy claro, dice, si está condicionado por la historia, ¿uno seguiría siendo libre? Seguramente no, porque no estamos tomando una decisión realmente libre y espontánea, sino condicionados por lo que nos enseñaron, por algo que nos pasó o por algo que viene en la historia familiar. No, es que ninguno en la casa ha tomado una decisión diferente de universidad. No, es que ninguno en la casa ha tomado una decisión diferente de profesión. No, es que yo no puedo hacer esto porque es que en mi casa todos tenemos que hacer esto así, tal cual. Y no necesariamente, yo en eso discrepo un poco con el tema de las normas morales, porque creo que hay unas normas mínimas de respeto hacia los demás, y eso también es algo que hace parte de mi libertad. Claro, mi libertad está en decidir cumplir o no cumplir los derechos de otro, pero están relacionados, esa sería la libertad, pero en últimas tengo el deber de elegir, y normalmente si yo elijo transgredir las normas que van a afectar a otro, adivinen qué va a pasar conmigo. Por ejemplo, el caso de las personas que cometen delitos y todo esto, pues al final también soy yo quien termino siendo dañado de una u otra forma, porque obviamente estoy transgrediendo esto, pero tengo la posibilidad de elegir. Aquí sobre todo lo que nos habla es del condicionamiento. Y quiero traer a colación algo que incluso este fin de semana pasado estábamos estudiando a través del eneagrama y la programación neurolingüística, el PNL. Programación neurolingüística tiene que ver con algo que nosotros traemos de patrones de comportamiento, porque nuestro cerebro y nuestro lenguaje han adoptado determinadas conductas y comportamientos, unas programaciones que algunas pueden ser, como estoy diciendo, el tema familiar, algo otras porque nosotros mismos nos las hemos autoimpuesto, y finalmente porque la sociedad quizás en algunas instancias pues también ha permeado esas programaciones. Cuando nosotros trabajamos desde el eneagrama de mirar cuál es mi eneatipo, normalmente tendemos a hacer ¿qué? A acomodarnos también en una estructura. A veces hay personas que dicen, no, claro, es que yo me enojo con esto porque es que como yo soy un 8. No, es que yo lloro por todo porque es que como yo soy un 4. No, es que a mí me pasa. Entonces empezamos a justificar nuestros comportamientos supuestamente basados en unos patrones. ¿Cuál es el ideal que siempre se busca en este trabajo? Que nosotros logremos es todo lo contrario, observar quién somos, claro, qué se ha construido a partir de nuestra historia de vida, porque a través de nuestra historia de vida, principalmente de 0 a 7 años, establecimos unos mecanismos de defensa frente al mundo, establecimos un modo de actuar que nos permitía, digamos, sobrevivir en el ambiente en el que estábamos, y a partir de esos comportamientos, pues esos son los que nosotros adquirimos y que se van constituyendo en nuestro carácter y personalidad. Pero cuando llegamos a esta edad, Beatriz Hernández, la que tenía 6 años, ¿cierto? En ese momento, cuando creó esos patrones, esa programación, y dijo que determinadas cosas iban a marcar su vida, porque aunque algunos de forma consciente, otras de forma inconsciente, nos pasaron situaciones que llevaron a comportamientos que nos permitieron amoldarnos y adecuarnos a ese mundo. Voy a poner un ejemplo sencillo. El niño que echa el chiste. Entonces, de pronto había una situación muy tensa en casa y de pronto el niño dijo una broma
y todos dijeron, ay, tan bello que miren en medio de esta situación tan difícil, él tiene una broma de tal cosa. Entonces este niño de esa forma logró, digamos, adaptarse a un mundo donde había dolor, donde había una situación del momento. Adivinen qué pasa si ese niño estuvo bien para ese momento, pero si hoy, siendo un adulto, sigue repitiendo ese patrón, que cada vez que está frente a una situación de estrés, que cada vez que está frente a una situación crítica que tiene que tomar decisiones, que cada vez que tiene una situación que lo confronta, en vez de tomar decisiones, se pone a echar chistes, adivinen qué pasa. Pues todo el mundo que dice es una persona inmadura, es una persona que no asume la vida, la realidad. No se puede confiar en esa persona porque esa persona no toma decisiones. No es una persona en la que yo le pueda confiar algo que yo pueda hacer porque miren que no asume nada, todo lo toma superficial. Y resulta que no necesariamente es una persona superficial, sino que su comportamiento lo amoldó en su momento para esa situación y como de ahí recibió reconocimiento, digamos aprecio, observación, valoración de ese entorno, automáticamente estableció esa programación dentro de su conducta. Y hoy en día esa actitud ya no le va a servir. Vamos a poner otro ejemplo. Una persona que en algún momento, en ese momento de su vida, tuvo una situación difícil, digamos que sea un niño que estuvo muy solo o que tuvo algún tipo de rechazo familiar, principalmente por las figuras parentales, que tuvo algún tipo de situación donde le tocó en ese momento asumir la responsabilidad de defenderse del mundo. Y entonces o se aislaba o sencillamente era el niño que sacaba la mano y se la ponía a los otros compañeritos para defenderse. ¿Por qué? Porque no había un adulto que lo protegiera, porque fue rechazado o porque estaba solo. Cualquiera de estas conductas en su momento, digamos que le permitieron superar y sobrellevar la vida en ese momento, porque estaba solo, porque fue rechazado o porque hubo agresiones y actuaba de esta forma. ¿Qué pasa si hoy, en el mundo en el que vive, vuelve y actúa de esa forma? Cada vez que su pareja le dice algo, lo toma como un rechazo. Cada vez que su pareja le dice algo, lo toma como una agresión. Cada vez que su pareja dice que no le puede acompañar a algo, lo toma como un estado de soledad. Y lo mismo puede pasar en el trabajo. Cada vez que esta persona se siente que le dicen algo, entonces lo están amenazando, lo están confrontando. Entonces, ¿cómo reacciona? Con agresión, con grito, me aíslo, me retiro, es que a mí me rechazan, es que a mí me están haciendo aparte. Entonces, todo eso que en ese momento te permitieron sobrevivir, hoy es una programación que tenemos nosotros. Y claro, cuando hacemos la identificación con Enneagrama, primero hacemos la identificación para saber dónde están esos miedos, dónde está todo eso. Pero luego el trabajo es hacer una desidentificación, que es después de habernos dado cuenta todo eso que se construyó, toda esa, digamos, comportamientos que nosotros construimos, luego cómo transformamos eso para desidentificarnos y dejar de actuar desde ese comportamiento. Porque lo que yo les decía ahorita no es justificar, no, es que como yo soy un 1, soy de esta forma, no, es que como yo soy un 5, soy de esta forma. No, es a partir de haber identificado eso, ¿cómo me identifico de eso? Porque esto me sirvió para ese momento, para sobrevivir, pero no es lo que soy, no es lo que soy yo. Fueron una programación que yo asumí en ese momento, pero que hoy tengo que transformar. ¿Para qué? Para liberarme de esas programaciones y de esas conductas que hoy me hacen daño. Porque ya no soy un niño ni la niña de 6 años que tenía que utilizar esos mecanismos. Hoy soy una adulta que tiene que cuidar a mi niña interior, claro, que tengo que cuidar a esa niña porque esa niña sigue viviendo en mí, porque fue lo que me creó y lo que me ha traído hasta acá, pero que hoy tengo que transformar de ese dolor, de esas heridas, de esa historia de vida
apartarme de ello. Por eso aquí Jorge Bucay, él no lo explica en este sentido, pero es en últimas esto, porque él además es psicólogo Gestalt, que es todo este conocimiento y trabajo mucho con el niño interior. Él dice, una vuelta de tuerca más todavía, si condicionado por su historia uno elige ser esclavo, entonces es libre o esclavo. Condicionado por su historia. Ojo, condicionado por su historia. Tú estás eligiendo hoy una forma de ser. Condicionado por tu historia. Y solamente cuando uno se hace consciente de ello, es que actúa de forma libre. Yo les cuento algo, desde mi eneatipo hay cosas que yo hago conscientes. ¿Por qué? Porque quiero poner un límite, porque quiero señalar algo, porque quiero quizás marcar una autoridad en un momento determinado. Y sé conscientemente que hace parte de esa energía, de ese momento, de algo que tengo que sacar en el momento de mi eneatipo, de esa historia, de esa energía que viene de mi historia de vida. Pero hay otros momentos en donde tengo claro que eso no va, que aquí ese comportamiento no tiene por qué estar ahí presente, porque es que yo no soy un eneatipo, yo soy un ser humano que vino a caminar este camino y que tuvo una historia de vida que le ha forjado determinado carácter y determinada personalidad, pero que más allá de eso no lo soy. O sea, por eso hablamos tanto en eneagrama de la identificación del eneatipo y luego la desidentificación, porque es que cuando nos quedamos solamente en la identificación, nos quedamos desde ahí, desde el dolor. Por eso es tan peyorativo el tema de quedarnos solamente con la información del eneatipo y no desde la desidentificación. Claro, tenemos que reconocer primero qué es para podernos desidentificar, si no, no sabríamos cómo. Entonces, nos dice aquí Jorge Bucay, Aristóteles decía, tengo una piedra en la mano y puedo decidir seguir con la piedra o tirarla al lago. La elección es mía y mientras yo tenga la piedra en la mano, tengo las dos posibilidades. Hay algunas elecciones que abren y otras elecciones que cierran. En el ejemplo de Aristóteles, el día que elija tirar la piedra al lago, ya no podré elegirla tenerla o tirarla. En el planteamiento del esclavo, si el que elige ser esclavo puede después elegir ser libre, entonces es libre, aunque viva como esclavo. Pero si abandona para siempre su posibilidad de elegir, ha perdido su libertad. En la leyenda de Tristán e Isolda, Tristán toma por error un filtro de amor y queda perdidamente enamorado de Isolda. Entonces se convierte en su amante. El rey, que pensaba casarse con ella, se ve traicionado por Tristán y le dice, ¿cómo pudiste hacerme esto? Yo soy tu amigo y tú te acostaste con la mujer que iba a ser mi esposa. Y Tristán le responde, ¿a mí me preguntas? ¿Yo qué tengo que ver? Pregúntale a ella, que yo soy esclavo de mi corazón y ella es su dueña. Podemos disculpar a Tristán pensando que no es responsable de su traición, aceptando que tomó del filtro del amor y ya no es dueño de su voluntad. Puede ser. A los usos de la bellísima leyenda, nuestra propia alma romántica nos empuja a comprender y a apenarnos de su destino casi trágico, pero debemos admitir, si queremos ser adultos, que en la vida real no hay pociones que capturen nuestra voluntad. En la vida real siempre somos responsables de lo que elegimos, porque estos condicionamientos que otros dejaron en mi alma, con los mandatos, con los aprendizajes, con los premios y castigos recibidos a través de las pautas sociales, hoy son parte de mí. Igual que mi experiencia, mis vivencias y mis principios, todo ha tenido mucho que ver con el hecho de que yo sea lo que soy. Pero es la hora de asumirme con esta realidad. Este soy yo, hoy, y desde este que soy, elijo. Saberme libre me obliga a reconocer que soy quien elige lo que hace, lo que dice, lo que calla y lo que evita. Y esta decisión me hace responsable de todo eso y de su consecuencia. Soy yo el que decide y por eso son míos mis éxitos y mis aciertos, tanto como lo son mis errores y mis fracasos. Bueno, ahí cerramos este capítulo que llevamos 3 episodios hablando de las condiciones de la autodependencia. Miren lo importante. Y quiero retomar aquí varios de los elementos que hemos trabajado.
para recordarlos. Uno dice, estar en verdadero contacto. Recordemos que decíamos la importancia de estar conectados, de estar realmente reconociendo qué pasa dentro de nosotros, mucho más casi desde el cuerpo, ¿no? Reconociendo realmente qué siento. A veces ni siquiera sabemos percibir lo que sentimos. Me duele aquí, no, pero es que yo no sé si me duele acá o es más abajo. No, tengo que aprender a sentir, a palpar, a percibir lo que realmente me pasa. Y normalmente las enfermedades físicas ocurren porque estamos desconectados del cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente está desconectado del cuerpo. Nos hablaba de la importancia del contacto. Para mí yo lo llamaría conexión. El amor por uno mismo, importantísimo. No puede haber autodependencia, no puede haber ese trabajo personal de hacerme cargo de mí, de no estar dependiente de otros si yo no tengo amor por mí mismo. Principio fundamental. Por acá Jorge Bucay lo llamaba egoísmo. A mí me gusta seguirlo llamando amor propio. Autovaloración, autoestima, amor propio. Incluso amor propio, bueno, por ahí hay una charla que hablaban de niveles y hablaban, la autoestima estaba como por acá más abajo y el amor propio está por acá más arriba. Entonces cuando digo que tengo autoestima estoy todavía como en los principios del amor propio. Pero lo cierto es aprender a amarnos nosotros, porque cuando uno sabe que se ama, que valora este ser que está aquí, uno aprende a poner límites, uno aprende a no depender, uno aprende a que no necesita que otro. Recuerden lo que nos decía el de los imbéciles, no necesito que otro valide, ni me diga, ni tenga que pensar ni sentir por mí, sino que yo amo porque me amo. O sea, es aprender a amar así, sin necesidad. Si el otro está o no está, igual, me amo igual. No tiene que ver ni con relación de pareja, no tiene que ver, sino con autovaloración, reconocerme como ser humano. Y hablábamos también del amor propio y del amor a otros, aprender a tener una buena interrelación ahí. Hoy les dejaba por ahí un videíto, unas imágenes, en TikTok está con video, aquí en Instagram está con unas imágenes donde les estaba dejando una clave de una relación sana, hablando del amor propio y del amor a otros. Por ahí también la semana pasada les dejé otra información. Esos tips que les voy dejando por ahí para que los tengan ustedes de recordatorio, para que cuando se les olvide vengan y lo recuerden. Hay algo muy importante y es aprender a conocerme y a conocer al otro. Trátese de mi pareja, trátese de las demás personas. Es importante conocer a los demás. ¿Para qué? Para entender por qué esta persona está actuando de determinada forma, por qué hay personas con las que me llevo mejor, por qué hay personas con las que no tengo feeling, por qué hay personas con las que definitivamente no lo voy a tener, y no me tengo que sentir mal, sencillamente no lo tengo y ya. Sano vínculos aunque haya relaciones distantes. Lo importante es tener los vínculos sanos, los vínculos y las relaciones sanas, aunque las relaciones sean distantes. Yo puedo tener, por ejemplo, si tengo una expareja, puedo tener un vínculo sano, ya no lo odio, no tengo rencor, no utilizo los hijos para generar daño, hago todo lo sano, lo correcto, no me estoy entrometiendo, no estoy generando mala energía, pero tengo una relación distante. ¿Por qué? Porque ya no es mi pareja, ya no está conmigo, ya no tengo que estar pendiente de esa otra persona. Lo mismo a veces con nuestros padres. Con nuestros padres tenemos que tener a veces vínculos sanos, aunque tengamos que poner distancia. A veces nos toca. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos quieren manipular, porque quizás fueron personas agresivas, porque hubo violencia, porque hubo agresión. Y ahí entra un concepto muy importante que hoy con Roberto Pérez venimos trabajando mucho, que hablar de perdón es muy difícil, hablar de perdonar es muy difícil, pero podemos comprender por qué nuestros padres, por qué una persona que tuvo algún tipo de abuso, por qué una persona que quizás nos agredió en algún momento, un padre, un hermano, un amigo, una persona en la calle nos agrede. Comprendemos, no significa que tengamos que estar allí ni decirle que le perdonamos,
comprendemos porque tiene dolor, porque tiene angustia, porque no sabe amar, porque no ha aprendido una forma diferente de expresarse, porque todavía está ese niño patán tomando decisiones por él, porque no es un adulto responsable, por lo que sea. Tomamos distancia de la relación, comprendemos lo que le pasa a esta persona y sanamos nuestro corazón. Eso es amor propio y eso es amar a otros. Y no tengo que decírselo, tengo que decirle que le voy a perdonar, no tengo que decir, la mejor forma de perdón es cuando yo sé que no necesito decírselo a la otra persona. Oye, ya te perdoné. No necesito decirlo, sencillamente me veo sano, me veo sana. Y veo a esta persona y digo, yo sé todo lo que le ha dolido, yo sé por lo que ha pasado, yo entiendo todo eso. Sencillamente tomo distancia, pero entiendo todo lo que siente, entiendo lo que ha vivido, ¿vale? Eso es amor propio y amor a otros. Dice Jorge Bucay por acá, nos decía, la otredad. Él dice la discriminación. A mí me gusta la otredad, saberme que soy diferente a otros, que no hay nadie igual a Beatriz, no hay nadie igual a Nuri, aquí que la veo automáticamente. No hay nadie igual, nadie es igual, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes caminos, diferentes vidas, diferentes experiencias. Y aunque tengamos las mismas experiencias, las percibimos diferente. Podemos estar todos nosotros hoy en un grupo, pero cada uno de nosotros está percibiendo esa misma experiencia que estamos viviendo desde un estado diferente. Hoy hablaba del 9/11, hoy ponía un mensaje de reconocimiento, de respeto, porque es un día que quizás a muchos en la humanidad nos tocó esta situación, vivimos ese momento y hoy decía, creo que todo el mundo recordamos dónde estábamos ese día cuando pasó esto, pero cada uno finalmente percibimos esto diferente en ese momento y hoy, cada uno lo percibimos diferente. Por eso la otredad, la diferenciación de un ser a otro, no podemos ser iguales, ni podemos pretender que otros sean iguales a nosotros, ni nosotros ser iguales a otra persona. Podemos tener actitudes, podemos tener similitudes, pero no somos iguales. El primer gran dolor, decía él, que nos hacía referencia sobre todo a los aprendizajes. Aprendizajes a diferenciar lo de adentro de la afuera, la fantasía de la realidad, aprender a tolerar y la frustración. Algo importante y que esta generación de jóvenes y niños se están perdiendo es la capacidad de aprender a esperar y a tolerar. Y ahorita lo decía hace un momento, tenemos todo tan inmediato que se nos pierde esa capacidad. Yo un día decía, wow, a mí cómo me habría gustado ser niña o ser adolescente en esta época, teniendo todo este montón de información a mi mano, porque a mí siempre me gustaba mucho leer, estudiar, aprender de culturas, aprender de todo esto, y claro, en las posibilidades que teníamos en ese momento eran mucho más limitadas, pero yo digo, quizás no, quizás hoy me habría, digamos, perdido por otro camino, porque teniendo tanta inmediatez en el mundo actual quizás estamos mucho más perdidos, estamos dedicándole menos tiempo y de una vez me voy al otro tema, la autonomía, la capacidad de pensar, a la capacidad de tomar mis propias decisiones, a la asertividad. Hoy en día estamos muy limitados por las redes sociales y si esto no tiene un like y si esto es porque entonces estoy haciéndolo mal. Ahí hay una serie de retos para los jóvenes, para los niños y para nosotros también, que ya no siendo ya entramos a la tercera infancia, decía alguien, vamos entrando en esta nueva etapa de adultez, pero que también nos sigue permeando el pensamiento del otro, lo que piensa, lo que opina el otro, qué tan favorable es, nos quedamos mucho en la inmediatez, así que tenemos que trabajar muchísimo en ese aspecto para aprender a tolerar la frustración y a saber esperar. A veces nos metemos en relaciones sentimentales, laborales, de amistad, y erróneas, con personas que nos van a hacer daño. ¿Todo por qué? Porque tenemos miedo a esperar, miedo a tomar el tiempo necesario para hacer los procesos, para hacer los duelos, para transformarnos, para cambiar.
Yo sé que a muchos también nos corre el reloj, y créanme que yo también tuve mi tiempo en que corrí mucho con el reloj biológico, cuando estuve en mi proceso de querer tener bebé. Claro, juega un gran desafío ese momento, pero hay una película maravillosa que me encanta, que es La belleza inesperada, que hablan del amor, la muerte y el tiempo. Tres cosas que son realmente extraordinarias en nuestra vida y que hasta la muerte también es un tema extraordinario, es un tema mágico, el amor, la muerte y el tiempo. Tres elementos bien importantes, y bueno, ojalá podamos un día hablar de esa película. Mirarse, escuchar y mirarse, aprender a vernos, aprender a escucharnos. Cuán importante saber todo lo que me estoy diciendo, cuántas tonterías me digo o cuántas cosas buenas me estoy diciendo, cómo me veo realmente dentro de mi realidad, estoy viendo realmente quién soy, o me estoy viendo solamente bajo las críticas de otros, solamente con la autocrítica, solamente con el juzgarme o con la culpa o con esas emociones que me hacen tanto daño. ¿Cómo me estoy viendo? ¿Qué tengo que limpiar de esos lentes con los que me veo? Por ahí también les dejé un post con eso, y esas gafas, ese día que me tomaba esa foto, yo dije, esta tengo que tomármela porque es algo que trabajamos mucho con Enneagrama, aprender a ver la realidad tal y como es, tanto la de afuera como la de adentro. Y vemos también, bueno, decíamos el darse cuenta, aprender a darnos cuenta de las cosas. Solamente cuando estamos conscientes de las cosas es que podemos transformar lo que estamos viviendo. Si no somos conscientes, no se puede cambiar. Estamos desde el inconsciente, y desde ahí nuestro niño berrinchoso, nuestro niño que inmaduro, nuestro niño que llora, nuestro niño dolido, nuestro niño solo, nuestro niño rechazado, nuestro niño agredido, es el que está tomando el comando de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos todo en manos del inconsciente, la realidad está desfigurada. La realidad no la estamos viendo como realmente es, y por eso tan importante aprender a darnos cuenta. El mindfulness, amoroso mindfulness que me encanta, es aprender a darnos cuenta, estar en el presente, a darme cuenta que hice esto, y darme cuenta y decir, estoy haciendo esto, estoy aquí actuando desde mi herida, o estoy actuando desde dónde, o bien, me siento satisfecha. A veces ni siquiera las emociones las sabemos definir. Y bueno, hablábamos hoy de la autonomía y la asertividad, otros elementos para la autodependencia. Yo creo que les voy a poner por ahí un post trayéndoles en resumen estas pautas para que ustedes las guarden, para que ustedes lo tengan ahí, y cada vez que se observen, espero que ojalá se miren mucho y se miren bien y se miren en la realidad, y con los filtros limpios, sin estar rayados y sin estar opacos o sin estar embarrados, que vean la realidad bien, lo guarden para que lo estén recordando y estén continuamente volviendo a estos pautas, estas circunstancias que nos llevan, que son condiciones sin las cuales es imposible tener autodependencia. Cuando una de estas pautas falla, y lo digo por experiencia propia en el camino que he venido andando y que sigo andando, cuando una de estas falla, fallamos desde nuestra autodependencia. Entramos en apegos, entramos en dolor, estamos en angustia, estamos tóxicos, porque también nosotros por el apego nos volvemos tóxicos de las demás personas, del ambiente y de nosotros mismos. Así que a desintoxicarnos, a limpiarnos adecuadamente, y a que vivamos amorosamente este proceso de transformación hacia la autodependencia. Con esto me despido. Una feliz noche a los que nos ven en diferido. También un abrazo grande, y espero que sigamos compartiendo en este espacio, porque hemos terminado un capítulo, el capítulo 5 de este libro, pero todavía nos falta bastante para seguir hablando de quién soy y de todas estas preguntas tan maravillosas que ojalá nos las hagamos en un momento en nuestra vida. Hasta pronto.